Hola, buenas noches. Qué bueno que Dios nos bendice con la oportunidad de reunirnos para conocer más de su palabra, para estudiarla. Gracias a Dios por este tiempo, miércoles 21 de octubre. Les amamos, les bendecimos. Gracias por sus vidas y pedimos a Dios que todo esto que estamos estudiando sea de bendición para cada uno y se haga carne en nuestro corazón esta palabra para ponerla por obra. Y bueno, vamos a orar. Soy Anita Hernández. Hoy me toca a mí el estudio de Jueces 15. Bendito Dios y Padre eterno, te damos gracias en esta noche, Señor, por tu gran amor, por tu misericordia, porque tu amor es tan grande por nosotros, Señor. Y nosotros queremos ser fieles como tú, aprender y poner por obra tu palabra. Señor, que seamos hallados fieles cuando vengas por nosotros. Te damos toda la gloria y la honra, Señor, que sea tu Espíritu Santo fluyendo a través de mi vida para que, Señor, sea tu palabra precisa, exacta para cada uno de tus hijos. En el nombre de Jesús, gracias te damos, Padre. Amén. Pues vamos a iniciar el capítulo 15 de Jueces, haciendo la lectura del capítulo. Aconteció después de algún tiempo que en los días de la siega del trigo, Sansón visitó a su mujer con un cabrito, diciendo: entraré a mi mujer en el aposento. Mas el padre de ella no lo dejó entrar. Y dijo el padre de ella: me persuadí de que la aborrecías y la di a tu compañero. Mas su hermana menor no es más hermosa que ella. Tómala pues en su lugar. Entonces le dijo Sansón: sin culpa seré esta vez respecto de los filisteos, si mal les hiciere. Y fue Sansón y cazó 300 zorras, y tomó teas, y juntó cola con cola, y puso una tea entre cada dos colas. Después, encendiendo las teas, soltó las zorras en los sembrados de los filisteos, y quemó las mieses amontonadas y en pie, viñas y olivares. Y dijeron los filisteos: ¿quién hizo esto? Y les contestaron: Sansón, el yerno del Timnateo, porque le quitó su mujer y la dio a su compañero. Y vinieron los filisteos y la quemaron a ella y a su padre. Entonces Sansón les dijo: ya que así han hecho, juro que me vengaré de ustedes y después desistiré. Y los hirió cadera y muslo con gran mortandad, y descendió y habitó en la cueva de la peña de Etam. Verso 9. Entonces los filisteos subieron y acamparon en Judá y se extendieron por ley. Y los varones de Judá les dijeron: ¿por qué han subido contra nosotros? Y ellos respondieron: a prender a Sansón hemos subido, para hacerle como él nos ha hecho. Y vinieron 3000 hombres de Judá a la cueva de la peña de Etam y dijeron a Sansón: ¿no sabes tú que los filisteos dominan sobre nosotros? ¿Por qué nos has hecho esto? Y él les respondió: yo les he hecho como ellos me hicieron. Y ellos entonces le dijeron: nosotros hemos venido para prenderte y entregarte en mano de los filisteos. Y Sansón les respondió: júrenme que ustedes no me matarán. Y ellos le respondieron, diciendo: no, solamente te prenderemos y te entregaremos en sus manos, mas no te mataremos. Entonces le ataron con 2 cuerdas nuevas y le hicieron venir de la peña. Y así que vino hasta Lei. Los filisteos salieron gritando a su encuentro, pero el Espíritu de Dios vino sobre él, y las cuerdas que estaban en sus brazos se volvieron como lino quemado con fuego, y las ataduras se cayeron de sus manos. Y hallando una quijada de asno fresca aún, extendió la mano y la tomó y mató con ella a 1000 hombres. Entonces Sansón dijo: con la quijada de un asno un montón, 2 montones, con la quijada de un asno maté a 1000 hombres. Y acabando de hablar, arrojó de su mano la quijada, y llamó a aquel lugar Ramat Lei. Y teniendo gran sed, clamó luego a Dios, y dijo: tú has dado esta grande salvación por mano de tu siervo, y moriré yo ahora de sed y caeré en mano de los incircuncisos. Entonces abrió Dios la cuenca que hay en Lei, y salió de ahí agua, y él bebió y recobró su espíritu, y se reanimó. Por esto llamó el nombre de aquel lugar En Acore, el cual está en Lei hasta hoy. Y juzgó a Israel en los días de los filisteos 20 años. Vamos ahora a analizar, a estudiar
¿De qué trata este capítulo? ¿Qué es lo que Dios quiere hablarnos a nuestras vidas? Bueno, Sansón es un hombre muy fuerte, el hombre más fuerte de su generación, y nunca alcanzó a desarrollar todo su potencial para bien, porque vemos que tenía una terrible debilidad por las mujeres filisteas. Y bueno, en este capítulo Sansón continúa hallando ocasiones contra los filisteos, así como en el capítulo 14, verso 4, donde dice que más su padre y su madre no sabían que esto venía de Dios, porque él buscaba ocasión contra los filisteos, pues en aquel tiempo los filisteos dominaban sobre Israel. Y bueno, sabemos que esto lo estaba padeciendo el pueblo de Dios a causa de su pecado, de su rebelión, de la desobediencia que tenían para con Dios, en no seguir sus estatutos y sus leyes. Y bueno, vamos a ver aquí 4 puntos que estaremos viendo. El primero es que vemos la deslealtad de su mujer y del padre de esta, con esto tomó ocasión para quemar las mieses de los filisteos, que eso está en el verso 1 al 5. Y luego número 2, vamos a ver la crueldad que los filisteos emplearon contra su antigua esposa y padre de la esposa, y tomó también ocasión para vengarse de ellos con gran mortandad. Eso está en el verso 6 y 8. 3, de la traición de sus propios paisanos, que lo entregaron atado a los filisteos, y también de aquí tomó ocasión para matar a 1000 filisteos con una quijada de asno. Eso está del verso 9 al 17. Y por último, del aprieto en que se encuentra por falta de agua, y Dios tomó ocasión para mostrarle su favor al proveerle milagrosamente del agua que necesitaba Sansón. Eso está en el verso 18 y 20. Bueno, vamos a analizar aquí del verso 1 al 8 primero. Sansón vuelve a su mujer, a la que había dejado cuando estaba todo enojado, y ya que se enfrió su furia, viene a visitar a su mujer. Pero el padre de la novia no se lo permite, que se acerque a ella, pues había sido dado como mujer a otro, y le pone de pretexto, ¿verdad?, que parecía que la aborrecía, ¿verdad?, que parecía que no quería a la mujer, y bueno, el papá decide dársela a otro. Y se justifica el papá de ella diciendo esto, y le ofrece que se case con la menor, pero él no acepta. Y les dice, ¿verdad?, que ellos tienen la culpa de que, o ellos son responsables de que él se levante contra los filisteos. Y por esta situación, Sansón tomó una cumplida venganza. Y vemos que usa un método extraño y rudimentario, pero muy eficaz, porque cazó 300 zorras. Yo no sé qué tan fácil o difícil sea esto, no tengo ni idea, pero 300 zorras se me hace un número muy grande. Y las ata cola con cola y les pone la tea entre las colas y luego la enciende. Y aquí, como lo dicen los versos, ¿verdad?, la suelta entre los sembradíos y causa, ¿verdad?, un perjuicio tremendo a los filisteos. Pues es precisamente el tiempo de la siega, como lo vemos en el verso 1, que dice que aconteció después de algún tiempo que en los días de la siega del trigo, Sansón visitó a su mujer. Entonces, esos días de la siega, pues ya está la mies seca para poderla cosechar, y entonces suelta estas zorras ahí entre el trigo, y de tal forma que la mies está completamente seca y el fuego haya un buen combustible para esto. Y vemos en el verso 5 que no nada más quemó las mieses amontonadas y en pie, sino las viñas y los olivares. Así es que es tremenda la pérdida que tienen los filisteos. Y bueno, ellos vienen y preguntan que qué es lo que está pasando, que quién provocó esto, y le dicen que fue a causa de Sansón, fue Sansón el que lo hizo, en consecuencia porque el padre de la esposa se la quita, y entonces vienen y los queman. La mujer de Sansón había querido evitar esto cuando declara el secreto a los filisteos que la amenazan,
¿verdad? Del enigma que Sansón les había dicho en el capítulo pasado, y traición hacia su marido. Y finalmente le sucede lo que temía. Cae sobre ella esto que no quería, que los quemaran. Y bueno, aquí está la situación en la cual también Sansón toma ocasión para vengarse de los filisteos. Y entonces atacó a las turbas, haciendo gran mortandad. Y dice aquí en la frase que los hirió en cadera y muslo. Dice que esto expresa un castigo muy severo y extenso, como lo vemos aquí en el verso 7 y 8. Dice: entonces Sansón les dijo: ya que han hecho así, juro que me vengaré de ustedes y después desistiré. Y los hirió cadera y muslo con gran mortandad, y descendió y habitó en la cueva de la peña de Etam. Pero les causa aquí varios estragos a los filisteos a causa de lo que hacen, ¿verdad? Y él los hiere en la cadera y el muslo y hace una gran mortandad entre ellos. Ahora vamos a ver del verso 9 al 17. Aquí tenemos a un ejército entero buscando a un solo hombre, ya que en realidad él era tan fuerte como un ejército. Y Sansón fue cobardemente traicionado y entregado a los filisteos por los hombres de Judá, como lo vemos en el verso 11. Dice: y vinieron 3,000 hombres de Judá a la cueva de la peña de Etam y dijeron a Sansón: ¿No sabes tú que los filisteos dominan sobre nosotros? ¿Por qué nos has hecho esto? Y él les respondió: yo les he hecho como ellos me hicieron. Y vemos que los de Judá prefieren ser oprimidos por los filisteos antes que ser rescatados por uno de los de la tribu de Dan, Sansón. El pecado desanima a los hombres y hasta los entontece. Dice mi mamá mucho que el pecado ataruga, y la verdad que sí. Entonces estos hombres quieren que Sansón se entregue. El pecado viene a los hombres y los enceguece, los entorpece y les hace que no puedan ver las cosas que pertenecen a su paz, las cosas que les hacen bien. Hay personas que deciden vivir en pecado deliberadamente y no se dan cuenta que esto es grave. No nada más en esta vida donde van a cosechar lo que siembran, sino que se perderán la oportunidad de tener la vida eterna al lado del Padre, al lado de Dios. Y vamos a ver unos versos donde el Señor Jesús expresa esto en Lucas capítulo 19. Versos 41 al 44. Dice: y cuando llegó cerca de la ciudad, al verla lloró sobre ella. Esto es sobre Jerusalén. Diciendo en el verso 42, diciendo: si también tú conocieras, a lo menos en tu día, lo que es para tu paz, más ahora está encubierto de tus ojos, porque vendrán días sobre ti cuando tus enemigos te rodearán con vallado y te sitiarán y por todas partes te estrecharán y te derribarán a tierra y a tus hijos dentro de ti, y no dejarán en ti piedra sobre piedra, por cuanto no conociste el tiempo de tu visitación. El Señor Jesús aquí está lamentando y está el Señor llorando porque la dureza del corazón de los hombres de Judá no les permitía ver lo que era para su paz. No podían ver que habían sido visitados por el mismo Hijo de Dios para ser rescatados de las tinieblas a la luz admirable, pero no quisieron. Así como lo hicieron el pueblo de Dios también en otros momentos, donde Dios les hablaba, donde Dios les extendía los brazos y les decía: vuélvanse a mí, y no quisieron. Deliberadamente quisieron vivir en su pecado. Así como dice también la palabra: amaron más las tinieblas que la luz. ¿Por qué? Porque sus obras eran malas, pero además querían y preferían seguir ahí. Por eso es que los de Judá preferían seguir ahí dominados y siendo oprimidos por los filisteos,
y no reconocían que Dios había levantado a Sansón para rescatarlos. Así es que le ruegan que se deje atar por ellos y ser entregado a los filisteos. Siendo ahí, se comportan ahí de una manera cobarde, ingrata y malvada. Pero Sansón acepta y les dice que sí, que lo aten, ¿verdad? Entonces Sansón saca partido de estas circunstancias, a pesar de que es entregado, como lo vemos en el verso 13. Y ellos le respondieron diciendo, porque Sansón les dice, ¿verdad? En los versos anteriores, que bueno, lo aten y en el verso 12, pero dice, júrenme ustedes que no me matarán. Y en el 13 les dice, y ellos le respondieron diciendo, no, solamente te prenderemos y te entregaremos en sus manos, mas no te mataremos. Entonces le ataron con 2 cuerdas nuevas y le hicieron venir de la peña. Y bueno, cuando los filisteos le tienen en su poder, lo tuvieron en su poder, lanzaron gritos de júbilo, ¿verdad? Y se alegran, como lo vemos aquí en el verso 14. Y así que vino hasta Ley, los filisteos salieron gritando a su encuentro. Y se regocijan y ellos sienten que ya habían logrado vencerlo. Sin embargo, aquí hay algo importantísimo en lo que sigue en este verso. Pero, dice, ¿verdad? Pero, aquí todo va a cambiar. Pero el Espíritu de Dios vino sobre él, y las cuerdas que estaban en sus brazos se volvieron como lino quemado con fuego, y las ataduras se cayeron de sus manos. Así es que precisamente cuando más se confiaban los filisteos de que se habían apoderado de él, el Espíritu de Dios vino sobre él. Y entonces se deslizan las cuerdas, ¿verdad? Se caen a pesar de ser nuevas. Y dice que se volvieron como lino quemado con fuego. Esas ataduras se cayeron y dice que en hebreo, dice aquí que se derritieron, se deshicieron de sus manos. Con gran asombro de los filisteos, quienes ahora cambiarían sus gritos de júbilo en gritos de terror al saber la capacidad tan tremenda, la fuerza tan tremenda de Sansón. Y observamos que donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. Como lo vemos en 2 de Corintios, capítulo 3, verso 17. Dice, porque el Señor es el Espíritu, y donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. Ahora hay algo aquí importante que preguntarnos nosotros. ¿Está el Espíritu de Dios en nosotros? ¿Realmente estamos seguros que el Espíritu de Dios está en nosotros? El Espíritu de Dios está en nosotros si realmente hemos nacido de nuevo, si realmente nos hemos arrepentido. Y porque el Espíritu de Dios no puede estar donde hay pecado. Y aunque nosotros ya seamos hijos de Dios, ¿sí? Nosotros tenemos que permanentemente estar a cuentas con Dios para no contristar al Espíritu Santo. Nosotros hemos sido libertados por Dios. Dice aquí en Juan 8:36. Así que, si el Hijo los libertare, seréis verdaderamente libres. Así es que nosotros hemos sido libertados, como dice aquí en Juan 8:36, por el Hijo de Dios, por el Señor Jesucristo. Y si Él nos ha libertado, entonces somos verdaderamente libres. Él nos ha dado una salvación tremenda, nos ha lavado con su sangre y esto nos lava de todo pecado como si jamás hubiéramos pecado. El Señor ve nuestras ropas blancas delante de Él cuando hemos sido lavados por la sangre del Señor Jesucristo. Y Dios nos está llamando en este tiempo a tener una intimidad más grande que la que ya hemos tenido. Hay veces que creemos que con lo que ya hemos crecido en el Señor, que con lo que hemos servido, que con lo que estudiamos y oramos es suficiente. No, Dios es experto en romper los odres viejos y hacer odres nuevos y que su unción sea sobre nosotros en un nuevo odre. Nosotros necesitamos
necesitamos que Dios nos transforme cada día y nos lleve a crecer cada día más. Recuerden que nosotros estamos buscando alcanzar la estatura del varón perfecto que es Cristo Jesús. Y nosotros hemos sido libertados por el mismo Hijo de Dios y lo declara aquí su palabra. Así que si el Señor Jesucristo nos ha libertado, somos verdaderamente libres. ¿De qué? De toda atadura, de toda maldición, de todo pecado. Nosotros tenemos ahora una nueva vida en Cristo. Ahora el Espíritu de Dios vive en nosotros y su Espíritu Santo nos consuela, nos guía, nos fortalece, nos revela la palabra de Dios. Esto es importantísimo, estar seguros que el Espíritu de Dios está en nosotros. Porque si el Señor no está con nosotros, nada podemos hacer. Si no, todo lo que nosotros hacemos cada día no está a los pies de Cristo rendido, buscando la dirección de Él, pues todo va a salir mal. Porque apartados del Señor nada podemos hacer. Eso lo dice la palabra. Nosotros necesitamos la presencia de Dios, la unción de su Espíritu Santo sobre nuestras vidas para vivir vidas que le glorifiquen en todo momento. Y bueno, esto que sucede con Sansón al romperse estas cuerdas es una figura de la resurrección de Cristo, en la que por el poder del Espíritu de Santidad, dice en Romanos 1:4, vamos a leer lo que dice Romanos 1:4. Que fue declarado Hijo de Dios con poder, según el Espíritu de Santidad, por la resurrección de entre los muertos. El Señor Jesús resucitó de entre los muertos. Fueron desatadas las cuerdas de la muerte, y los lienzos con que fue amortajado se desprendieron de su cuerpo sin haber sido desenrollados, porque era imposible que el poderoso Salvador fuera retenido por ellos. Así triunfó sobre los poderes de las tinieblas que gritaban contra él cuando creían que lo tenían seguro y sujeto. Vamos a ver en Colosenses 2:15. Dice: y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Así es que cuando el enemigo y sus huestes creían que lo tenían, que habían triunfado, no se habían dado cuenta que precisamente ahí estaba su más grande y rotunda derrota, ¿verdad? Porque aquí dice en el verso 15 del capítulo 2 de Colosenses: y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Pasó como con Sansón, ¿verdad? Cuando creían que lo tenían ahí atado y que ya habían vencido, resulta que esas cuerdas se desvanecen y él se suelta, y entonces vienen a tener gran temor porque Sansón se libera, ¿verdad? Sansón aquí hace una gran matanza entre los filisteos y no tenía a la mano otra cosa, ¿verdad? No tenía espada, no tenía lanza, no tenía ningún arma de guerra, ¿verdad? Según lo dice el capítulo, ¿verdad? Sino una quijada de asno, ¿verdad? Una quijada de asno. Sin embargo, ¿qué estrago hizo con ella? No la soltó de la mano hasta que no mató con ella a 1,000,000 de sus enemigos, de los filisteos. Así mostró Dios que puede hacer maravillas con lo necio del mundo. Como lo dice aquí en Primera de Corintios, capítulo 1, verso 21. Perdón, es Primera de Corintios 1:27. Dice: sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios, y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte. Y en 2 de Corintios 4:7 dice: pero tenemos este tesoro en vasos de barro, para que la excelencia del poder sea de Dios
y no de nosotros, para que la gloria sea para Dios. Porque puede uno decir, ¿y cómo es posible que con una quijada de asno? Sin embargo, Dios lo permite, para que la gloria sea para Él y no para los hombres. Y Sansón celebra esta victoria en el verso 16 del libro de Jueces 15. Vamos a regresar aquí a Jueces 15. Y dice, ¿verdad? Aquí en el verso 16. Dice, entonces Sansón dijo, con la quijada de un asno un montón, 2 montones. Con la quijada de un asno maté a 1000 hombres. Y Sansón aquí está regocijándose y festejando que él ha logrado tener una gran victoria. Y Sansón da el nombre a este lugar para perpetuar el estrago que hizo a los filisteos. En el verso 17 dice que llamó ese lugar Ramat Lei, que significa colina de la quijada, ¿verdad? Para que quedara, ¿verdad?, como evidencia que allá había habido una gran victoria. Y vemos en el verso 18 al 20, ¿verdad? Aquí quiero comentar algo antes de pasar estos versos, que él aquí dice, ¿verdad? En el verso 16, en la segunda parte, con la quijada de un asno maté a 1000 hombres. Y olvida Sansón lo que ocurrió en el verso 14, que el Espíritu de Dios había venido sobre él y que gracias a Dios, a la fuerza que le había dado, es que logra matar a 1000 hombres con la quijada de un asno. No reconoce que Dios le ayudó, que Dios hizo la obra, ¿sí? Y luego aquí en el verso 18 dice que tiene gran sed y clama a Dios y le dice, tú has dado esta grande salvación por mano de tu siervo. Ahí ya le dice, ¿verdad? Tú has dado esta grande salvación y me ocupaste a mí, me usaste a mí para darla. Y dice, y moriré yo ahora de sed y caeré en mano de los incircuncisos. Qué rápido se nos olvida cómo Dios nos contesta. Aquí parece una oración mezclada con un reclamo. Rápido se nos olvida la mano poderosa de Dios. Acaba de hacer una matanza con una quijada de asno a 1,000,000 de filisteos, y sin embargo en este momento que tiene gran sed, ¿verdad? En vez de clamar y decir, Dios, provéeme de agua que desfallezco, no sé, él empieza aquí a decir, bueno, ya hice esta obra y ahora voy a caer y tengo sed y no hay agua, ¿verdad? Parece más una queja. Y es lo que le pasó también al pueblo de Dios en el desierto, 40 años vagando por el desierto por la dureza de su corazón, porque en vez de venir y clamar a Dios y rogarle y pedir su provisión, se dedicaban a quejarse una y otra vez. Dios permite las aflicciones, a menudo con el fin de llevar con el fin de llevar hasta Dios a los corazones desagradecidos, porque cuando hay gran tribulación hay quebranto y entonces uno reconoce lo que Dios ha hecho y entonces uno se vuelve humilde ante Dios, buscando su mano poderosa sobre nosotros, buscando su favor y su misericordia, porque primero hay soberbia y después de la soberbia viene el quebranto, ¿verdad? Para que aprendamos humildad delante de Dios. Dios hace que brote agua en abundancia y en Lehi para que él se saciara. Y bebe Sansón y recobra su espíritu. Nosotros debemos ser agradecidos por los beneficios, por las bendiciones que Dios nos da, por todas las cosas que Él nos da. Hay veces que pensamos que hay cosas pequeñitas y olvidamos darle las gracias. Cada día debemos tener en cuenta todo su favor y su misericordia. Nosotros tan fácilmente que abrimos la llave en en nuestra casa, en el baño, en la cocina, en la regadera y tenemos el agua tan fácilmente. Pero yo creo que todos en algún momento hemos tenido falta de agua y nos damos cuenta de lo complicado que es esto.
lo difícil que es no tener agua, porque esto es vital para nosotros. Y cuando no la tenemos, entonces la valoramos y entonces no la desperdiciamos, ¿verdad? Tan fácil que es abrir una llave y tener el agua. Y debemos nosotros tener un corazón agradecido a Dios por todo, porque tenemos vida, porque tenemos salud, porque podemos respirar, porque tenemos alimentos, porque tenemos una casa donde vivir, porque tenemos una familia, porque le conocemos antes que todo. Es que nosotros le conocemos, porque ahora los que estamos en Cristo tenemos vida eterna. Nosotros hemos sido rescatados de las tinieblas a su luz admirable. Ahora nosotros pertenecemos a su familia. Nuestros nombres han sido escritos en el libro de la vida. Así es que el día que vayamos con Él y Él abra su libro, nuestros nombres estarán escritos en ese libro maravilloso. Hay tantas cosas que agradecer a Dios. Y yo he conocido personas que se la pasan quejándose del clima, de la comida, de los hermanos en Cristo, de los que no son cristianos, del gobierno, de todo se quejan. Es mejor venir delante de Dios y ser agradecidos. Y darle a Dios la honra y la gloria por todas sus bendiciones. Porque cuando nosotros nos endurecemos, ¿verdad? Perdemos la visión y nos entorpecemos como lo vimos en un principio, ¿verdad? Que el pecado nos entorpece y nos hace ver cosas que más exageradas de lo que son, y lo más terrible es que nos desconectamos de Dios, perdemos nuestra relación con Dios y entonces empezamos a acomodarnos en el pecado, y aunque trae graves consecuencias, decidimos vivir así, decidimos que así estamos bien, aunque estemos viviendo vidas miserables, pero decimos, no importa con tal de que yo pueda seguir pecando. Entonces hay que hacer un buen tiempo de estar meditando con el Señor para ver si el Espíritu de Dios está en nosotros, si somos agradecidos, si nos damos cuenta de la tremenda salvación que hemos recibido en Cristo Jesús. Y entonces damos gracias a Dios por esta palabra y vamos a orar para bendecir su nombre, para darle las gracias y para que esta palabra no nos entre por un oído y nos salga por el otro, sino que verdaderamente baje a nuestro corazón y seamos obedientes y pongamos por obra la palabra, porque no es casualidad lo que Dios nos habla. Todo lo que Dios nos da, todo lo que Dios nos enseña es porque hay un propósito divino en todo esto de parte de Dios. Así es que los invito a que oremos, a que demos gracias por este tiempo. Bendito Dios y Padre eterno, te damos gracias por tu gran amor, por tu misericordia, porque tú siempre, Señor, tienes cuidado de tu pueblo. Gracias porque tú permites que a través de estos medios recibamos tu palabra. Te rogamos se haga carne en nuestro corazón, que seamos tan sabios para ponerla por obra y que sigamos creciendo, Señor. Sigamos avanzando en tu camino. Te damos toda gloria y honra solo a ti, Señor, y te damos gracias por todas tus misericordias y favores hacia cada uno de nosotros. En el nombre de Jesús, gracias te damos.